Orador es el tiempo del diputado Daniel Radillo. Gracias, presidente. Nosotros, sin ningún lugar a dudas, acompañamos el cuestionamiento a la mesa. Hay una cosa que los uruguayos que vivimos en Uruguay y que viven en el exterior quieren, y es que se respete la Constitución de la República. Todos queremos eso. Este proyecto es claramente inconstitucional. Hoy de mañana escuchaba a un legislador del Frente Amplio decir en la radio: estoy aburrido, estoy cansado de votar inconstitucionalidades. Y cuando quiero hacer una puerta, llamo a un carpintero, decía. Y acá llamamos en la Comisión de Constitución y Códigos a quienes nos podían dar asesoramiento respecto a esto, y no hubo dos opiniones al respecto. Este proyecto viola groseramente la Constitución de la República. Pero en todo caso, además, si como pretende pasar por un proyecto interpretativo de la Constitución de la República, el numeral séptimo del artículo 77 de la Constitución de la República no admite dos opiniones. Con la mano en el corazón, habrá una decisión política. El talante político que caracterizaron las últimas aprobaciones de estas últimas semanas no es de aplicación en este proyecto. No pueden pasarse por arriba de prepo a quienes representamos la mitad de la población de este país, porque además en este caso no alcanza con ser la mitad más uno de los legisladores. No alcanza porque la Constitución no admite la menor duda a ese respecto. Pero además implica algunas otras cosas. Yo refería a lo que decía un legislador del Frente Amplio y de mañana, que con mucho tino decía: hay que consultar a los expertos en esto. Y créame, diputado Pérez, que nosotros todos leímos, está a disposición de todos nosotros la versión taquigráfica de la Comisión, y no hubo dos opiniones al respecto de que este proyecto viola la Constitución de la República. Nosotros no tenemos ningún problema en discutir conceptualmente el tema de fondo. No tenemos ningún problema. Esto le hace un daño muy grande a que podamos avanzar para habilitar el voto de los uruguayos en el exterior. Le hace un daño muy grande decir de entrada en el informe en mayoría que es el único país de América Latina donde no se habilita el voto de los uruguayos en el exterior. En este mismo momento en change.org hay una movilización para que los cubanos en el exterior puedan votar y no está habilitado. Así que no somos el único país de América Latina, a menos que se entienda que Cuba no forma parte de América Latina. Cuba y Uruguay comparten ese privilegio en todo caso. Pero además, hace bastante tiempo atrás, otro legislador frente amplista decía en un reportaje radial: no necesariamente porque haya hecho un plebiscito tengo que volver a hacer un plebiscito, porque yo estaría apelando a un mecanismo de la democracia representativa que exige 2/3 de voto. Sería muy tonto si no reconociese que por supuesto que tenemos un interés electoral, pero entiendo que no sería necesaria una modificación de la Constitución ni un plebiscito. Son diferencias que tenemos en este momento. Yo entiendo que el artículo 77 de la Constitución prevé que podamos modificar esto con una mayoría especial de 2/3. Esto lo decía un diputado del Frente Amplio hace 4 meses en un reportaje radial. ¿Qué pasó en el medio para que los propios Frente Amplistas se hayan dado cuenta que ya no precisan más 2/3 de voto? ¿Por qué este mismo diputado decía: nosotros tenemos la obligación de encarar estos temas y de no politizarlos en forma burda, sino de tratarlos seriamente y de ver, encontrar y de llegar a acuerdos? ¿Por qué ahora ya no se precisa más llegar a acuerdos? ¿Por qué nos podemos pasar por delante de la Constitución de la República, vulnerando mucho más de esta manera los derechos de los uruguayos que viven acá y que viven afuera? Es falso de toda falsedad que para la Constitución sea indiferente para el ejercicio de los derechos y de las obligaciones que uno resida en el Uruguay o no resida. La Constitución, para el ejercicio de muchos de ellos, reclama el avecinamiento, y nosotros tenemos todo el derecho a modificar la Constitución. Por supuesto que sí. A nadie se le ocurre que cuando la Constitución consagra el derecho a la vivienda, esto quiere decir que le tenemos que hacer una vivienda al ciudadano uruguayo que vive en Sri Lanka, en Timor-Este o en Alto Volta. A ninguno de nosotros se le ocurre que eso está consagrado en la Constitución de la República. Revisemos estas cosas, modifiquemos la Constitución si hay que modificarla, elaboremos los acuerdos, pero no pasemos por encima. No nos vamos a quedar a un debate que pretende pasar por delante de la Constitución. Este partido, el Partido Independiente, se retirará de sala si se continúa adelante con este empeño. Gracias.